Ahora sí, entonces vamos a, ¿cómo se llama? A resolver este ejemplo del estándar de cálculo de área. ¿Ya? Entonces, en este caso, dice un ingeniero se encarga de construir una lechera en un terreno que posee una forma particular, ¿sí? Encerrado por una carretera y una ribera de un río. El terreno se encuentra limitado por las curvas que están ahí, ¿sí? Entonces, solamente la recta es la carretera, ¿no es cierto? Sí. Y la otra es la parábola, ¿no es cierto? Que sería, ¿sí? Entonces podríamos hacer la gráfica de eso, que también podría venir incluida, ¿no es cierto? Y medio. Ya, también. No, no está funcionando esto. Pero igual hice. Sí, seguro que no está. Sí. Ahí sí. Ahí está. Entonces, la gráfica de esto. Y aquí, ¿no es cierto? Ya, esto es una parábola. Debería ser un poco fácil de graficar, pero un poquito podría venir acá. Pero claramente cuando el x vale 0, el y vale 0, entonces y cuando el x vale menos 2, vale 0 también, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esos son los puntos donde se hace 0. En 0 y en menos 2, ¿cierto? Sí. Por tanto, en menos 1 debería ser ¿Dónde pasa la ecuación del vértice, ¿cierto? ¿Sí? Porque esto lo podríamos trabajar de esta forma. Es decir, y es igual a x al cuadrado más 2x, ¿sí? Completo cuadrado, me queda x más 1, ¿cierto? Al cuadrado, me queda x cuadrado más 2x más 1, pero le debo restar 1. ¿Sí? Entonces, esto cuando se hace 0, cuando le equivale menos 1, ¿sí? Acá. Y si esto vale menos 1, el y vale también menos 1. Por acá. Entonces, ahí estaría mi vértice. Entonces, mi parábola sería de esta forma. ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? Y la recta, con 2 puntos de la recta, por ejemplo, si el x vale 0, el y vale 4, ¿no es cierto? Entonces, y vale 4, por ahí estará el 4, supongamos. Y si el x, no sé, vale menos 1, ¿sí? Tenemos este punto también, cuando vale menos 1, el y vale menos 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón, 5. ¿Sí? Un poquito más arriba, por ahí. ¿Sí? Entonces, menos 1 vale 5. Por tanto, por esos 2 puntos pasa la recta. Y la recta quedaría de esta forma. Vamos que una recta. Y ahí esta parábola sigue allá, ¿no es cierto? Y se intersecta ahí con la recta. ¿Ya? Entonces tenemos 2 puntos que son de intersección, que son ese punto y ese punto. Y yo tengo que conocer, ¿cierto?
puedo conocer tanto las coordenadas tanto para X o para Y. En ambos, ¿cierto? X o Y. Para conocer, bueno, y eso me va a encerrar una región, en este caso va a ser esta región que está acá, ¿cierto? Esa es mi región que va a encerrar. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra región. Entonces, ¿cómo encontramos esos puntos? ¿Cómo encontramos esos puntos? Igualando las dos ecuaciones. Igualando la ecuación, ¿cierto? Eso es un sistema de ecuaciones en realidad, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es importante. Y siempre que queramos encontrar el área, lo primero que tenemos que hacer es la intersección de las curvas. Ya. Entonces, vamos acá. Intersección de curvas. ¿Sí? Intersección de curvas. Entonces, va a ser igual a y, entonces va a tener que x cuadrado más 2x es igual a menos x más 4. ¿Ya? En este caso, ¿qué tipo de ecuaciones? ¿Qué tipo de ecuación es esta que está acá? ¿Esa? ¿Lineal? Ojo que hay un x al cuadrado. Si un x cuadrado es cuadrático. Y si son cuadráticas, la ecuación ¿cómo se resuelve? ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Buscando la fórmula general. Sí, pero antes de usar la fórmula general, Igualarla. igualarla. Ya, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces va a tener x cuadrado, 2x y el menos x pasado allá, sumando, ¿cierto? Entonces me queda más 3x más, menos 4 es igual a 0. De ahí puedo usar la fórmula factorizando. Si quiero factorizar, que va a ser mucho más rápido, digo dos números que multiplicado me den menos 4 y sumado me den más 3. Entonces cuando multiplico menos 4 es porque uno positivo y otro negativo, ¿cierto? ¿Qué números multiplicados me dan menos 4 y sumado me dan más 3? 4 por 1. 4. Entonces x más 4. X más 4 por x menos 1, ¿cierto? Entonces, si me doy cuenta, cuando yo los multiplico, 4 por menos 1 son menos 4 y 4 menos 1 son 3. Como esto es 0, cada uno de los tenedores es 0, por tanto, el x es igual a menos 4 o el x es igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que tengo en ese sentido. Bien. Como x igual a 4 y x igual a menos. Entonces, esto sería igual a 1. Y esto sería acá igual a menos 4. ¿Sí? De hecho, si yo reemplazo x igual a 1, me dará el valor de y también acá, ¿no es cierto? Reemplazando cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, la más fácil acá. Entonces, en este caso, el y vale 3. ¿Sí? Y si el x vale menos 4, si lo reemplazo acá, me queda menos 4 más 4, serían 8. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Porque dependiendo del gráfico, a veces es mejor calcular la integral con respecto a x o con respecto a y. ¿Sí? Porque a veces con respecto a x me da 2 áreas y con respecto a y me da una sola área. ¿Sí? Entonces también es bueno conocer los dos valores. Lo bueno sería sacarlo de las dos formas. De las dos formas. ¿Si quieres sacar las dos formas? ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahora, esto me ayuda a definir los límites de integración. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la integral se mueve entre menos 4 hasta 1, ¿cierto? O sea, la integral entre menos 4 y 1, ¿ya? Y las curvas que están entre medio, tenemos la recta arriba y abajo la roja, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se puede fijar así como... o todo es visual? En este caso es visual por la gráfica, por eso es importante la gráfica. ¿Ya? Si no está la gráfica, habría que analizar la diferencia cuando es positivo. ¿Sí? Por eso es resolver una ecuación, es mucho más largo. ¿Sí? Pero si es visual, por eso siempre se presentan como gráficas de funciones que uno conoce la gráfica. En este caso es la recta menos la parábola, ¿cierto? Entonces, la recta en este caso es... ¿No primero la parábola? No, la recta está arriba de la parábola. Ah, sí. La primero la recta, la azul, y abajo está la parábola.
¿sí? Entonces lo azul menos lo rojo. ¿Ya? Entonces lo azul sería menos x más 4, ¿cierto? Entonces 4 me queda como 9, más 4, menos lo rojo, que lo rojo sería la parábola, que sería x cuadrado más 2x. ¿Ya? Y todo eso por dx. ¿Ya? Todo eso por dx. Y ya planteando acá la integral, es fácil resolverlo si se integral, ¿cierto? ¿Eso lo puedo resolver al tiro? Lo del paréntesis. Sí, siempre ideal ahí ir también simplificando ahí, justamente como usted dice el paréntesis. Por ejemplo, si yo hago acá, me va a quedar un menos x cuadrado, ¿no es cierto? Menos x cuadrado, menos x y menos 2x me queda menos 3x y 4 más 4, ¿no es cierto? Y eso por dx. Y note lo siguiente, que justamente esto que está acá es lo mismo que usted tuvo que resolver acá en la ecuación, que puede ser con signo contrario, ¿no? Entonces puede quedar positivo o negativo, dependiendo de la diferencia con la. ¿Ya? Pero debería dar la misma estructura. ¿Sí? X cuadrado más 3x menos 4 o menos x cuadrado menos 3x más 4. ¿Eso puede servir como para comprobar? Exactamente. Porque a veces uno se equivoca los signos acá. ¿Sí? O puedo anotar primero otra cosa primero. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ya. Bueno, y ahí habría que resolver la ecuación nomás. ¿No es cierto? Perdón, la integral. Sí. La integral de x al cuadrado, ¿cuánto es? Reemplazando el 1. No, la integral de x al cuadrado. Ah, ya. X al cubo. X al cubo Partido por 3. partido por 3. Perfecto. La integral, bueno, el menos 3 sale afuera, ¿no es cierto? Sí. Me queda la integral de x, ¿qué sería? 2. No, la integral de x. ¿No se le suma el 1? Sí, ¿No? sí, entonces. Ah, tú me estás diciendo x2. Sí. Ah, ya, partido por 2. Sí. Ya, perfecto. Y la integral de 4. 4x. 4x, perfecto. Y eso se evalúa entre menos 4 Y 1. y 1. Exacto. Entre menos 4 y 1. ¿Ya? Y habría que sacar ahí el cálculo de, Sí. de esos valores. Entonces, ahí está. Bien. Bueno, y si evaluamos en 1, me queda menos un tercio. Ok. ¿Sí? Con el menos que menos un tercio. Acá también vale 1, entonces me queda menos 3 medio más 4 menos, cuando hablamos de menos 4, menos 4 al cubo, 4 al cubo. 64, ¿no es cierto? Si son 16 por 4, 24, sí. Como está en menos 4 me queda menos, con ese menos me queda más, entonces me queda 64 tercios. 64. Menos 4 al cuadrado son 16, pero partido por 2 son 8, y 8 por 3 son 24, menos 24, ¿no es cierto? Y 4 por 4 son 16, menos 16. Y ahí habría que sacarlo el cálculo. Me dio Pero todo. Cuando reemplazamos el. Me dio. Eso es cuando reemplazamos el menos 4. Ya. 96. ¿Y este le puse 24? ¿Cuál? Ah, pero elevado a 2. Era 2. Sí. Ya. Menos 4 elevado a 2. Sería 16. Sí. Dividido por 2 y por 3.
Ujú. Da 20. 20,83. Sí. Ya. Periódico, ¿cierto? Ya. Y eso está medido en decámetros. Entonces eso, después para calcularlo en metros cuadrados, hay que multiplicarlo por, Déjame. ¿sí? ¿Por 10? ¿Sí? Porque esto me va a dar, Mm. ¿cierto? El área. ¿No? El área va a ser igual, ¿cierto?, a 20,83, pongámosle, aproximadamente, decámetro al cuadrado, ¿cierto? Sí. Creo que así, decámetro al cuadrado. Pero esto es lo mismo decir 20,83, pero el decámetro son igual a 10 metros. Sí. ¿Cierto? Entonces, 10 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, multiplicar esto Da 208. por 100, ¿no es cierto? Me queda 2083, porque está al cuadrado. Sí. 2000. 83 metros al cuadrado aproximadamente. Sí. ¿Sí? Mm. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el cálculo de esa área. Sí. Bien, si fuera con respecto a I, vamos a mencionarlo nomás, ahí saldrían dos áreas con respecto a I. Sería más complicado. ¿Sí? Porque tendríamos que, por ejemplo, no podríamos decir con respecto a I entre menos 1 y 8. ¿Sí? Ya, porque entre menos 1 y 8 se mueve desde la... no, también pues se mueve desde la roja al azul. Ya hagámoslo con respecto a I. Pues igual la prueba lo puede medir, ¿cierto? Que generalmente yo creo que va a pedir calcular el área y uno tiene que elegir cuál es la mejor opción, ¿no? Lo hace que en una se puede tornar en dos áreas, ¿sí? A lo mejor con respecto a X, Cuando hay que mirarlo exactamente, de otra forma. de otra, exactamente. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, o sea, básicamente... El primero sería la curva, ¿Sí? la parábola. ¿Sí? Vamos a mirarlo acá. Básicamente la primera parte lo mismo, es buscar las intersecciones, ¿cierto? Mm. Ya. Se lleva acá arriba, valía 8. Entonces, pero ahora vamos a hacerlo con respecto a I. Entonces, el I, cuando vale 4, esto vale 8. Cuando vale 4, el I vale 8. Y cuando el X vale 1, el I vale 3. Sí, 3. Y tengo este punto también, ¿sí? Cuando vale menos 1. Y entonces, Sería menos. sí, entonces sí, justamente serían dos regiones, entonces habría que calcular acá. Fíjense. ¿Sí? Habría que calcular una integral, el área, pues ¿De sería menos 1? del menos 1, ¿cierto? De aquí hasta el 1. Ya está. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer hasta el 8? ¿Por qué? Porque yo digo, ya, después, ¿cómo se mueve el X? El X, entonces yo digo, se mueve de lo rojo a lo rojo. Pero acá de lo rojo al azul. ¿Se entiende? Entonces hay dos versiones. ¿Sí? Entonces como una área 1 acá, área 1 y una área 2. ¿Ya? Porque se mueven distintas. ¿Sí? De hecho la pinté con otro color ahí. Mejor, no sé. Que, este es otro color. ¿Sí? Entonces sería otra área. ¿Sí? Porque esa se mueve del rojo al rojo para la X y se mueve del rojo al azul para ahí la área. ¿Sí? Entonces sería como el área naranja y el área amarilla. Después vamos a tener que calcular las dos áreas. Las dos áreas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces sería de menos 1 hasta 1. ¿Sí? Ojo, estamos mirando la I. Del menos 1 hasta, hasta 3. Hasta 3. Hasta 3. ¿No es cierto? ¿De qué? De lo rojo hasta lo rojo. Pero para eso yo tenía, por ejemplo, acá I igual a x cuadrado más 2x. Y si yo voy a integrar con respecto a y, mi función tiene que estar con respecto a y, entonces tendría que despejar x. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos dicho que esto era x menos 1 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Igual a y. ¿Ya?
Entonces acá me queda I más 1 es igual a X menos 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y si le aplico raíz, me queda que es más o menos la raíz de I más 1 es igual a X más 1, ¿cierto? Perdón, menos 1. X. Pero el 1 pasa sumando ahora ya y me queda que 1 más o menos la raíz de I más 1, ¿cierto? Es igual a X. ¿Ya? Entonces, cuando yo integro con respecto a Y, tengo que despejar la variable X. ¿Ya? Entonces, también eso es bueno porque, por ejemplo, acá ya está despejado el Y. Sí. ¿Sí? Y de repente viene. Pero a veces viene X igual a algo. Entonces, si viene X igual a algo, a lo mejor me conviene integrar con respecto a Y. ¿Ya? Entonces, fíjese que acá con respecto a Y sale más difícil de integrar. Sí. ¿Sí? Pero igual como ejemplo para que... Entonces, si ven, esta es la parte como positiva, ¿sí? 1 más raíz de I más 1, y esta es la parte negativa. Sí. ¿Sí? Y lo mismo acá con la otra ecuación que teníamos I igual a menos X más 4, que también tenemos que despejar X. I igual a, parece una Z eso, no, I igual a menos X más 4. Si yo despejo el X, me queda que el X es igual a menos I más 4. Este sería el azul. La negativa. Sí. ¿Sí? Entonces esta de acá arriba, todo eso más eso, sería la curva roja y esta sería la curva azul. ¿Ya? Sería la curva azul. Entonces, en este caso, el área 1, si uno la visualiza, sería de lo rojo al azul, ¿cierto? ¿Sí? El rojo al azul. Entonces el rojo sería 1 más la raíz de I más 1, ¿no es cierto? Sí. Menos lo azul. Y lo azul sería menos I más 4, ¿cierto? Y todo eso con respecto a I, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es como el área 1. Y ahora vamos a tomar el área abajo, que el área 2, que se mueve de lo rojo a lo rojo. ¿Sí? Entonces, eso se mueve entre menos 1 y 3. Perdón, el de acá, nada más los límites, ¿cierto? A 3. Al otro era de menos 1 a... ¿De dónde está donde el área 1? De 3 a 8. Ah, sí, de 3 a 8. De 3 a 8. Y esta de menos 1 a 3, que esta área naranja, ¿cierto? Que esto va a ser igual a 1 más raíz de I más 1, que es esta parte roja de acá, ¿cierto? Pero le vamos a quitar la parte roja de acá, que sería menos 1 menos raíz de I más 1, y todo eso por DI. Siempre cuando es la misma curva se coloca el menos la función. Sí, porque dependiendo de acá cómo salga la función. No se podría elevar al cuadrado. No. ¿Ya? Entonces en este caso es más difícil hacerlo por I. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si mi parábola fuera así, si fuera de esta forma y acá la recta, ¿Ya? ¿cierto? Ahí conviene hacerlo más por respecto a I. Ya. Siempre hay que fijarse bien en la ecuación. Si veo que está complicado, cambio Exactamente. al de X. ¿Ya? Entonces tenemos un ejemplo de cálculo de área, ¿ya? Del estándar. Veamos otro ejercicio del estándar. Coordenadas polares. Eso lo pasamos con la profe Mariela. Entonces, bueno, siempre es bueno identificar qué tipo de curvas son. Por ejemplo, R igual 2, ¿qué curva es?
Ahí. Eso es una circunferencia en polares. Sí, Porque el radio siempre vale lo mismo. sí. ¿Sí? R igual 2. Y esto que está acá, R igual a más que este 2 que está adentro, 1 menos coseno de θ. ¿Qué es lo que es? Es el eje X, ¿cierto? No, pues en polares. Ah. ¿Qué sería en polares esto? Eso es un cardioide. ¿Sí? Que se parece a un corazón, ¿sabes? No, No, no mucho. ¿No estudias esto? no, es que no sabía que cada uno llevaba un nombre. Sí, cada uno es un nombre. Voy a bosquejar la gráfica de esto. Esto, Pues, minito. bien. En esto siempre hay que hacer una tablita, ¿cierto? No necesariamente porque si uno conoce la curva, la grafica no. Pero para buscar los puntos, porque después se forma una figura. No, porque hay que hacer lo mismo. Voy a hacer la gráfica yo. Esto está en coordenadas polares, pero en coordenadas polares no son como puros círculos. ¿Sí? Entonces, el radio es igual a 2, ¿sí? Que va a ser con rojo, ¿sí? Que es una circunferencia. ¿Sí? R igual 2 es una circunferencia. Y el R igual a 1 menos coseno de θ es un cardioide. ¿Ya? Fíjense que cuando el ángulo vale 0, coseno de 0 vale 1, por 2, o sea, 1 menos 1 es 0, y por 2 son 0. Se van a dar acá. ¿Sí? En pi medio, el coseno vale 0. ¿Sí? Vale 0 en pi medio. Por menos 1 es 1, y por 2, 2. Entonces el radio va a 2. Entonces pi medio acá, ¿cierto? Entonces vale 2. Entre pi medio va a ser lo mismo. ¿Y qué pasa cuando vale pi? Coseno de pi vale menos 1. ¿No es cierto? Menos 1 más 1 son 2. Por 2 son 4. Entonces por acá va a estar el 4 del radio. ¿Sí? Por acá hasta acá es 2, ¿cierto? Entonces mi cardioide va a ser más o menos así. ¿Sí? Es el cardioide. ¿Sí? ¿Ya? Y siempre estas curvas pueden encerrar muchas áreas. Entonces acá fíjense, tengo esta área que está acá, que es dentro del cardioide, fuera de la circunferencia, o puede ser dentro del cardioide y dentro de la circunferencia, dentro de las dos, o fuera del cardioide y dentro de la circunferencia. ¿Sí? Tengo distintas áreas. Entonces en este caso me están preguntando por, bueno, usar el gráfico primero, y después calcular el área que está interior de la circunferencia, adentro el rojo, y exterior del cardioide. ¿Sí? Entonces, el área que me están pidiendo es justamente esta que está acá. Está dentro de la circunferencia, ¿sí? Porque R igual 2 es la circunferencia, y fuera del cardioide, que es R igual a 2 por 1 menos 1 menos coseno de θ. ¿Bien? Entonces quedaría esa. Para eso, nuevamente, ¿qué hay que hacer? Calcular los puntos de intersección. Estos que están acá, bueno, que acá es tan fácil. ¿Sí? Que los puntos de intersección son... Sí, pero ¿cuánto sería ahí el θ? ¿Cuánto sería el valor del θ? 1 era 2. Pi medio. Sí. Pi medio y menos 3 pi medio. ¿Sí? Y por simetría incluso lo podía hacer doble. ¿Ya? Pero si uno no encuentra eso, habría que hacer también intersección igual que el anterior. Intersección de curva. ¿Sí? Intersección de curva. Entonces por una parte tiene R igual 2 y la otra parte tiene R igual a 2 por 1 menos coseno de θ. ¿Sí? Si uno divide por 2, me queda 1 igual a 1 menos coseno de θ. Sí. Se va lo 1, ¿no? Y lo mismo decir que menos coseno de θ o coseno de θ es igual a 0. Y ahí uno dice, ¿cuándo el coseno se hace 0? Bueno, se hace 0 en pi medio o
en 3 pi medio, ¿cierto? Justamente acá. Acá tenemos pi medio. Y acá tenemos 3 pi medio. Ahora, por la simetría, digamos, esta área que está acá arriba es la misma que está ahí abajo en verde, ¿cierto? Y recordando, ¿cómo se calcula el área en coordenadas polares? Con la fórmula. La fórmula es un medio, ¿cierto? De la integral de alfa hasta beta, que son los puntos de intersección, de la función al cuadrado de teta por delta. La fórmula de la... ¿sí? Entonces, en este caso, si voy a calcular solamente la morada, entonces el área, y como va a ser, yo tengo que calcular la morada y la verde, pero Sí. por simetría, como son lo mismo, van a ser 2 veces el área, ¿no? Entonces, 2 veces por el área, que vale un medio de la integral desde el rojo, perdón, el fucsia, 0 a pi medio, ¿no es cierto? Ya. Y acá como tenemos diferencia de curvas, entonces tenemos que mirar la curva roja. La roja es, ¿dónde está la roja? El R igual 2, entonces sería 2 al cuadrado, ¿cierto? Y le restamos la curva azul al cuadrado, que el azul es 2 por 1 menos coseno de teta, y eso al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso por respecto a teta. ¿Sí? Bueno, y ahí hay que resolver cada una de las integrales, ¿no es cierto? Bueno, acá me queda 2 al cuadrado, acá también me queda 4, se van a ir eso. Después me queda un cuadrado binomio y después me queda un coseno al cuadrado. Y se resuelve la integral del coseno y del coseno. Ese coseno al cuadrado siempre aparece, ¿cierto? Sí, generalmente siempre con eso. Ahí para resolverlo hay que recordar que coseno al cuadrado de teta se puede escribir como 1 más coseno de 2 teta partido por 2. ¿Sí? Y se parece el seno al cuadrado, se puede escribir igual 1 pero con menos. Menos coseno de 2 teta partido por 2. ¿Ya? Eso hay que recordar. Entonces ahí se lo dejo de tarea para terminar la integral. Veamos otro más. Con esta. Ahí tenemos de volumen. Ahí tenemos otro. Veamos. ¿Y no ve la fórmula? Sí, la idea no es deducir la fórmula, sino darla. ¿Sí? Bueno, en este caso, en realidad es sencillo porque esta curva gira alrededor del eje X. ¿Sí? Entonces, alrededor del eje X se usa esta fórmula, pi por la integral de la función al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo hago más o menos la gráfica de esto, esto es raíz de 1 menos x cuadrado, debería ser una cosa más o menos así. Cuando equivale a 0, queda r al cuadrado, entonces voy a partir por acá y acá. ¿Ya? Raíz para allá y raíz para acá. ¿Sí? Y acá esto vale r y acá vale menos r. ¿Ya? Esa es la gráfica. Por tanto, si lo hago girar en torno al eje X, que está acá, ¿no es cierto? El volumen que se genera, voy a poner solamente esta parte de acá, ¿cierto? Aunque si el R es... No, perdón, me equivoqué la gráfica. Porque si el... Esto debería ser ahí. Sí, porque cuando el equivale a 0 vale R, acá está el R,
Y cuando vale... Ah, entonces así. Ahí. Sí. Porque cuando el R, el X vale R, esto vale 0. Y cuando vale menos R, también vale 0. Y cuando el X vale 0, vale R. ¿Sí? O sea, una semicircunferencia. ¿Sí? Y esta semicircunferencia, si yo la hago rotar alrededor del eje X, ¿sí? ¿Qué se va a formar? ¿Un círculo? Más que un círculo, una esfera. Una esfera. ¿Sí? Que hacerla rotar, ¿no es cierto? Se forma la esfera, una pelotita. ¿Ya? Bien. Entonces, para calcular, ¿no es cierto? Entonces, que este sólido yo lo muevo, ¿no es cierto? Entonces puedo pintarlo acá, así que lo muevo y lo giro y da esa esfera. Entonces, el volumen en este caso es nada más que pi, ¿sí? Por la fórmula, ¿no es cierto? Por la integral, ¿de dónde hasta dónde se mueve? Ah, de menos RR, Sí. de menos RR, ¿de qué? De esta función. Ah, pero esta función ya la tengo, que es la raíz de r cuadrado en x cuadrado, ¿no es cierto? La raíz de x cuadrado menos, perdón, r cuadrado de r cuadrado menos x cuadrado, ¿no es cierto? Y eso al cuadrado, y eso por dx, dx, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es pi por la integral entre menos r cuadrado y r, y esto al cuadrado me queda r cuadrado menos x cuadrado, ¿no es cierto? Ah, pero esto, la integral, ¿cuánto es la integral de r cuadrado con respecto a x? 3, o sea, R al cubo partido por 3. No, es r cuadrado por x, porque esto es un número, no depende de x. Si tuviera con respecto a r, sería r al cubo partido por 3. ¿Sí? Pero esto es como si fuera un 2, un 3, cualquier número. Ah, ya. Entonces la integral de un número es el número por x. Por X. ¿Sí? Menos la integral de x cuadrado con respecto a x. X al cubo De x al cubo, partido por 3. ahí sí, ¿cierto? Sí. Y eso se evalúa entre menos r y r. Y esto es igual a pi. Bueno, cuando evalúo en r, me queda r al cubo, ¿no es cierto? Acá me queda menos r cubo tercio. Menos, cuando vale en menos r, me queda menos r cubo, ¿cierto? Y acá me queda menos, con ese menos me queda más r cubo tercio, ¿no es cierto? Después de un rato, ¿esto qué me va a dar? Me da r, menos por menos da más, entonces me da 2r cubo, ¿sí? 2r cubo, y acá me queda menos r cubo, y menos r cubo, menos 2r cubo. Entonces puedo factorizar por 2, y lo mismo decir r cubo menos eso, me queda 3 por 2, entonces me da 4 r cubo tercio. ¿Sí? Vamos a hacer la suma. Y justamente ese es el volumen de una esfera. ¿Sí? 4 r cubo al tercio. Y tengo listo el terminal. Sí. ¿Se va a clase ahora sí? Sí. Profesor, Ya, entonces. yo le envío esto al correo. La grabación. ¿La va a mirar? Sí.